Hola, ¿qué tal amigos? Buenas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues llegamos al segundo video de la demostración de este proyecto, que es el despliegue de los scripts. Hola Artur, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Muy bien, aquí listo para platicar de ese tema. Justamente la parte automática o de simplificación de tareas que proponemos con nuestro proyecto GOL, ¿no? El despliegue de los scripts de monitoreo. Y pues nada, pues si quieres vamos a ir directo al tema. ¿Te parece si nos das una explicación breve del proyecto, de qué contiene, cómo interpretarlo rápidamente? Claro que sí, claro que sí. En el video previo platicamos, digamos que en grandes rasgos en general de lo que buscamos con este proyecto. Y ahorita lo que vamos a revisar justamente son los diferentes artefactos, guías operativas, scripts, consultas que tenemos disponibles en el portal de GitHub en la dirección que tenemos ahí en pantalla del proyecto Goal 2026. Tenemos diferentes categorías y están separados por workloads. En este caso tenemos Entra ID, Defender for Cloud Apps, Defender for Identity, Defender for Endpoint, etc. Si entramos a alguna de estos workloads, vamos a poder encontrar justamente estos diferentes artefactos. De manera principal, vamos a encontrar estas guías operativas, que es, desde mi punto de vista, uno de los artefactos más importantes de nuestro proyecto. Justamente lo que buscamos con estas guías es que tener la documentación, tener el acompañamiento de qué es lo que deberíamos de estar revisando de manera diaria, semanal, mensual o sobre demanda en nuestros diferentes workloads. Además de un paquete de consultas KQL que nos pueden ayudar en un proceso de investigación, nuevamente separado por workloads, de manera que podamos ser muy puntuales y específicos en la definición de estas búsquedas. Dependiendo del workload, pudiéramos encontrar también algunas otras características, como pueden ser recomendaciones de línea base, políticas, etcétera. Por ejemplo, entremos a la DMDO, justamente, que pudiéramos encontrar estos scripts particulares para Defender for Office, que nos van a ayudar a tareas particulares que no necesariamente tienen que ver con una operación diaria, ¿no? Pero que sí nos van a dar un valor en cuanto a procesos de investigación e identificación de la postura de seguridad de la configuración de estos diferentes workloads, de manera que tengamos esta visibilidad. Eh, Hablamos de las guías operativas, ahorita profundizamos un poquito más sobre ellas, y creo que también algo que es el artefacto más importante que tenemos en nuestro proyecto serían los scripts diarios que encontramos justo en el apartado de XDR, el script diario y semanal. Estos scripts los tenemos aquí directamente, lo podemos descargar y ejecutar de manera independiente. Sin embargo, también hicimos un script adicional que nos ayuda justamente con el proceso de instalación de estos scripts, además de su proceso de automatización. Justamente lo hicimos para facilitar aún más el poder implementar estas tareas diarias y semanales. Entonces, si te parece bien, podemos hacer una prueba de cómo sería el proceso de instalación. Sí, sí, vamos, ¿te parece si hacemos una demostración de cómo se hace todo el despliegue? De acuerdo, de acuerdo. Ok, De primera mano, entonces, si podemos descargar este script justo que está seleccionando, ok, el de setup, descarguémoslo por favor, lo vamos a ocupar un poco más adelante. perfecto, listo, ya está Listo. Parte de descargado. los, parte de los prerequisitos que necesitamos para la ejecución del script sería PowerShell 7. Esto justamente porque nosotros desarrollamos estos scripts con esta herramienta. Eh, este es el portal donde tenemos justamente la documentación de PowerShell 7 y como pueden ver tenemos diferentes métodos de instalación. Aquí es importante que seleccionemos el paquete MSI, que es la forma más tradicional de instalación. Y la vamos a ocupar
vamos a ocupar este método de manera preferente porque nos permite mantener una consistencia en las rutas de instalación de PowerShell 7, Ok. principalmente porque si nosotros lo hacemos con el manejador de paquetes de PowerShell con Winget, identificamos que efectivamente funciona. Sin embargo, cuando existe alguna actualización de PowerShell, las rutas que utiliza el propio PowerShell se actualizan y cambian, y esto afecta directamente la ejecución de la tarea programada. Entonces, para evitar este problema, utilizamos el paquete MSI. A pesar de que existan actualizaciones, las rutas de instalación y ejecución de PowerShell 7 no se ven afectadas y nos permite mantener nuestras tareas programadas. Entonces, seleccionamos ahí donde dice PowerShell 7 6.1 Ok. .msi, por favor. Ok, voy a descargar de acuerdo a mi arquitectura de procesador, que sería x64. De acuerdo. Y ya se descargó. Bueno, está en ese proceso de descarga. Ok, voy directamente a sitio y aquí lo tengo. Listo. Doble clic. Bien. Por favor, ejecútalo. Dependerá de cómo tengamos nuestras políticas de instalación. Probablemente nos pueda pedir el privilegio de administrador y que el User Account Control autorice la ejecución. El proceso de instalación con el MSI muy fácil, le damos siguiente en los diferentes rubros. Si queremos seleccionar alguna carpeta en particular, lo podemos hacer, lo podemos personalizar. La ventaja, como decíamos, esto no cambia, no se ve afectado por las actualizaciones y el script se adapta a la instalación que tengamos en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos personalizar sin ningún problema. Damos ahí siguiente, por favor. Nos pregunta si algunos parámetros dentro el funcionamiento propiamente del PowerShell 7, de forma como está seleccionado con el instalador de manera predeterminada, funciona. Damos ahí siguiente, por favor. Nos pregunta si queremos mantener actualizaciones. Le damos que sí. Ok, sí, Y procedemos con la instalación. perfecto. Y bueno, la instalación está llevándose a cabo. Sí, es muy rápido. La verdad es que incluso es un beneficio porque muchas de las herramientas que actualmente utiliza Microsoft interactúan mucho mejor con PowerShell 7. Listo, ya terminamos. Listo, muy bien. Vamos Incluso ahí. le voy a dar launch para probar que ya esté De bien acuerdo, instalado y de acuerdo. Incluso perfecto. también importante, si ya tenemos instalado PowerShell 7, no hay ningún problema, lo podemos utilizar, siempre y cuando la instalación haya sido con el MSI. Es el método que recomendamos, como les decía, para prevenir un problema cuando se actualice y cambien las rutas. Ok, Entonces, es la mejor opción. entonces una forma también podría ser validar la ruta si ya lo tengo instalado. Sí, 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 también. Ok, entonces, ¿te parece si corremos este comando para ver la ruta? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ok, sí, mira, aquí muestra que está instalado en C Program Files, diagonal PowerShell, diagonal 7. Y esto es lo La que versión. mencionabas, ¿no? Que esto es lo que Ujú. esta ruta no va a cambiar. Exactamente, independientemente de la versión, esa ruta no se ve modificada. Perfecto. Entonces, tenemos listo nuestro PowerShell. ¿Qué sigue, Artur? Bien, vayamos ahora a cumplir con otro de los requisitos que necesitamos para la ejecución del script. Sería ahora en el portal de Entra. Necesitamos realizar un registro de aplicación, justamente en el apartado de Entra ID, App Registrations. Ahí nosotros vamos a poder crear un registro de aplicación para que nuestro script se pueda autenticar y hacer las actividades necesarias, que en este caso son todas de consulta. Seleccionamos donde dice Nuevo registro. Y aquí nosotros podemos utilizar el nombre que queramos definir justamente para este registro de aplicación. Lo que recomendamos aquí siempre es que sea un nombre descriptivo, de acuerdo a la nomenclatura que utilicemos en cada organización. Un ejemplo podría ser SecOps-Defender-Reports, que es algo que nos ayude a identificar fácilmente nuestro registro de aplicación.
Para este particular, no necesitamos agregar algún otro dato. Le damos clic en registrar, por favor. Perfecto. Bien, vamos a configurar ahora los permisos de este registro de aplicación. En el apartado de API Permissions, justo a la mitad, un poquito más arriba, mero, correcto. Y donde dice Add a Permission, vamos a buscar en API My Organization Use, le damos clic ahí y pones Microsoft Threat Protection. Seleccionamos Microsoft Threat Protection, Application Permissions y Advanced Hunting Read All. Lo selecciono. Correcto. Ok. Y le damos Add Permissions. Perfecto. Una vez que agregamos el permiso, necesitamos justamente confirmar este permiso a través del consentimiento de un administrador. Le damos clic donde dice Grant Admin Consent y con esto terminamos la asignación. Le damos que sí. Y con esto confirmamos justamente el registro y los permisos que va a tener este registro de aplicación. Lo hemos confirmado justo con la palomita en verde del lado derecho. Bien, de este lado ya terminamos. Vamos a obtener unos datos. Vamos a revisar más adelante para revisar algunas cosas. Vamos a obtener justamente los datos del Tenant ID y del Application o Client ID, justamente para proporcionárselos al script durante el proceso de instalación. Ok. Entonces voy a copiar el Tenant ID y mencionaste el Application ID. Okay. Y listo, aquí ya los tengo. ¿Algún otro que necesitemos copiar? De momento no. Ok. Con estos datos vamos A poder trabajar. a poder trabajar de momento. Vamos a regresar más adelante para hacer algunas revisiones, Ok. unas confirmaciones. Así que si quieres, deja la pantalla así. Perfecto. Bien, vayamos por favor ahora a tu máquina y en el explorador de archivos vamos a buscar una ruta donde creemos una carpeta de trabajo. Ok. En esta carpeta de trabajo vamos a agregar justamente el script que descargamos del setup. ¿Te parece si utilizamos un repositorio que se llama Scripts Sí, adelante. como referencia? Okay. Voy a crearlo en este momento en C. ¿Alguna otra recomendación de profundidad Pues o con este es suficiente? no, con eso es suficiente. Ahí, entre más fácil podamos acceder, es mucho mejor. El script se adapta a la ruta donde nos hayamos ubicado. No hay ningún problema. Perfecto. En descargas, corta el script de setup y lo pasamos a esta carpeta que acabas de crear. Okay. Antes de copiarlo, se me estaba olvidando, dale clic derecho, propiedades, Sí. y desbloqueémoslo, por favor. Dale clic ahí donde dice un block. Ok. Le damos OK. Esto es Listo. importante porque si no lo desbloqueamos, el script no corre por las protecciones que tiene el sistema operativo. Bien, ahora sí que ya lo tenemos desbloqueado, cortémoslo y pasémoslo a la carpeta de trabajo. Ahí está. Bien, ahora regresémonos por favor al PowerShell y vamos a ejecutar justamente este script. Entonces cambiamos el directorio. Ok. Ahí ya te aparece, excelente. Y ejecutemos el script de setup. Ahí, setup. De ¿Así? acuerdo. Sí, ¿Directo? Perfecto. así es. Ok, creando. Aquí me está preguntando el Tenant ID. Ahí efectivamente ya nos está pidiendo los datos que guardamos hace un momento, que sería el Tenant ID, y posteriormente te va a pedir el Client ID. Ok. Ok, listo.
Listo. Aquí tenemos diferentes opciones de autenticación. La que nosotros recomendamos para justamente facilitar la autenticación y la automatización es la opción 2 de crear un certificado. Ok, Dele clic, por favor. Bueno, más bien, seleccionamos la opción 2 y le damos Enter. listo. A continuación nos facilita justamente la creación del certificado, nos propone un nombre para este certificado que sería Defender XDR Reports. Le damos clic, perdón, le damos Enter nuevamente para ese nombre y también nos propone la vigencia, que serían 2 años. Desde mi punto de vista me parece adecuado. Ok, Démosle Enter, ahora sí, al nombre y nuevamente le damos Enter para que cree el certificado en nuestra carpeta de trabajo, que justamente lo vamos a ver en el fondo que ya se creó en la carpeta de config. Bien, el script también nos puede llegar a facilitar el registro del certificado a través del propio script, ¿no? Ya sea que lo podamos hacer de este método o lo podemos subir directamente a Entra de manera manual, no hay ningún problema. Lo único que va a pasar aquí es que nos va a pedir una autenticación. entonces, ¿te parece si lo exportamos? Sí, Ok, sí, sí, entonces aquí decimos que no. Que, digamos que no. ok, La única diferencia que pudiéramos llegar a ver es que nos va a pedir una autenticación y el script se va a encargar de subirlo. Es lo único que pudiéramos llegar a ver. Entonces démosle clic ahí perdón, démosle enter. Yo traigo el día de hoy el clic. sí, Vamos a registrarlo si te parece de una vez para que hagamos la validación. ok, sí, Entonces, en la carpeta de config tenemos nuestro certificado. Esta es la ruta que nos vamos a ocupar para subirlo. En el portal de Entra, si te puedes cambiar, sí, claro. justamente en nuestro registro de aplicación, en el apartado de Certificates and Secrets, le damos clic, ahora sí, y seleccionamos la pestaña de certificados. Damos clic donde dice Upload Certificate, seleccionamos el archivo, damos clic en la carpetita para que le indiquemos la ruta donde se encuentra nuestro script. Justamente en la carpeta de config dentro de nuestro folder de trabajo. Le damos, sí, le damos a aceptar ahí Ok, y le damos Add. Bien, ya con esto tenemos el certificado arriba en Entra y nuestro script ya se va a poder autenticar. Regresamos al PowerShell y le damos que sí para la validación de los permisos y verificar que este proceso que hicimos sea adecuado. Le damos Enter y todo lo vemos en verde. Justamente la autenticación con certificado se realizó de manera exitosa y podemos continuar. Para este ejercicio no configuramos la opción de los reportes por correo, entonces vamos a seleccionar que no y continuamos con el proceso de instalación. Una de las opciones que nosotros agregamos en este script de instalación es seleccionar los diferentes workloads que va a estar consultando el reporte durante su ejecución. El objetivo principal es poder personalizar justamente las consultas en caso de que queramos enfocarnos en alguna en particular. Si queremos que nos consulte todas las cargas de trabajo, los Defender, que sería Defender for Office, Defender for Endpoint, Defender for Identity y Defender for Cloud Apps, le damos Enter para que utilice la selección predeterminada que serían todos. Si queremos seleccionar alguno en particular, ponemos el nombre MDO, MD, MDI, separado por comas, y con eso es suficiente. Nuevamente démosle Enter, por favor. Y ahora nos pregunta si queremos generar tareas programadas justamente para la ejecución automática de nuestro script, una parte importantísima del proceso de automatización. Démosle que sí, damos Enter, y en este momento está creando, justamente aquí es donde cobra relevancia lo que platicamos hace un rato, detecta justamente la instalación de PowerShell y detecta la ruta donde se encuentra, y a partir de eso ajusta las tareas programadas. Por eso es importante tener una selección adecuada de nuestro método de instalación de PowerShell. Bien, ya las creo. Y se dan cuenta, tenemos ahí la creación de las tareas programadas, que dice reporte diario y reporte semanal.
y el horario en que se van a ejecutar. A partir de este momento ya podemos ejecutar una prueba del reporte diario. ¿Te parece bien que lo ejecutemos? Sí, 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 vamos. Adelante, entonces le damos a ese Enter. Aquí ya vemos que está haciendo las consultas necesarias. Eso también pudiéramos llegarlo a observar cuando se ejecuta el script, nos espanten en caso de que vean esta pantallita negra y van a ver los resultados muy similares como ahora. Bien, con esto ya terminó el setup, todo corrió de manera completa, nos está dando un resumen del proceso de instalación y si nos vamos a nuestra carpeta de trabajo, vamos a ver que se crearon algunas otras carpetas. Tenemos justo aparte el apartado de reportes, tenemos nuestros scripts que utilizamos para las tareas programadas y nuestro script de setup. Entonces, todos estos artefactos son los que va a estar ejecutando la herramienta. Démosle clic, por favor, donde están los reportes y en el diario, que fue la prueba que se ejecutó, y ahí ya tenemos nuestra primera prueba. Ahorita lo revisamos. Okay. Vamos a regresar a revisar lo demás. Aquí hay dos archivos, dos scripts que nos ayudan justamente con la ejecución diaria y semanal por medio de la tarea programada. Estos scripts nos ayudan justamente a personalizar las consultas, sobre todo la ventana de tiempo que nosotros vamos a poder ejecutar a través de las consultas. De manera predeterminada utilizamos 24 horas para el script diario y utilizamos 7 días para el script semanal. ¿Qué te parecen estas fechas? Em, yo creo que habría que hacer un ajuste. eh, ¿Qué sucedería si yo llego el lunes? Porque si lo corremos cada 24 horas, yo llego el lunes o el martes, ¿no? En ocasiones tenemos fines de semana largo donde no trabajamos el viernes o no trabajamos el lunes. Y entonces me parece que pudiéramos perder ahí algo de visibilidad si lo dejamos a 24 horas. Suponiendo que el viernes no hubo trabajo, imagínate lo que pasaría el lunes, ¿no? Yo solo estaría mirando los datos del domingo por la mañana hacia el lunes por la mañana. Y Sí, perderíamos el día viernes y perderíamos la visión del día sábado y nos tocaría, pues, básicamente lo estaremos mirando hasta el reporte semanal, pero no son las mismas tareas. Entonces pudiéramos encontrar algo ahí claro, por eso lo creamos así para justamente personalizarlo. Habrá organizaciones que efectivamente descansen en fin de semana, habrá otras que que no. no. ¿No? Entonces esto nos permite ajustarnos y también ajustar la visibilidad. En cada uno de estos scripts, y si puedes editar el que tú selecciones el diario o el semanal, Ok, hay un parámetro que podemos personalizar que justamente es la ventana de tiempo o el time window. Vamos aquí a ver está. justo en el apartado de parámetros y en este caso es el del script diario. Vemos 24 horas. Bajo ese concepto, si quieres lo podemos editar de acuerdo a tu consideración. 96 horas estaría bien. La verdad es que como es una tarea diaria, me protejo de fines de semana largos y creo que alcanzaría a mirar la información en dado caso que tenga un fin de semana largo o muy largo cuando llegaran a ser fines de semana de 4 días, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ok, Entonces ya nada más entonces, hacemos la edición, guardamos el cambio y podemos hacer lo mismo en el script semanal. ok. mm, Vamos a repetirlo. En este caso, la ventana de tiempo está representada en días. Entonces aquí podemos, de manera predeterminada, vemos 7 días. 14 días, ¿te parece un buen ¿Está número? bien? Sí, Ujú. sí. Ok, y vamos a salvar y listo. Bien, ahora veamos la tarea programada que se creó. Ok. Esto también totalmente personalizable. De manera predeterminada se ejecutan a las 7 de la mañana, 7 y 7 y media. ¿Qué te parecen estos horarios? Híjole, como están en mi estación de trabajo, pudiera ser que a esa hora está apagada la estación de trabajo. Yo regularmente inicio la operación a las 8 de la mañana, entonces me gustaría tal vez programarlo algunos minutos después de las 8,
posiblemente 8:30 y 8:45 pudieran ser buenos horarios en que ¿De acuerdo? puedo Entonces, garantizar que ya estoy en la oficina. O sí, totalmente personalizable. Entonces, podemos ir a las propiedades de la tarea programada y editar el trigger o el desencadenador. ok, Eh, Simplemente con ajustar el horario a lo que más nos convenga, nos puede funcionar. Justo, dale clic ahí en Edit y cambiamos la hora del disparador o trigger de acuerdo a nuestra mejor conveniencia. entonces primero lo voy a poner 8:30, que ya debería de estar con la máquina encendida, dándome una ventana por cualquier contratiempo en mi día a día. 8:30 me parece bien. Y entonces voy a repetir la operación en el siguiente, pero no quiero que choquen los horarios cuando llegue a suceder. Y entonces este lo voy a poner 8:40, 10 minutos después. Bien, excelente. Listo. Si nosotros quisiéramos ejecutar el script de manera manual, el entrar aquí a la tarea es una buena opción porque ejecutamos con todos esos parámetros. Simplemente le damos clic en Run o clic derecho y ejecutar o Run dependiendo del idioma y con eso se lanza el script. Eh, justo como lo veíamos hace un instante. Con esto prácticamente terminamos con el proceso de instalación de nuestros scripts. Ya podemos aprovechar los beneficios del reporte. Y si te puedes regresar rapidísimo, por favor, a la carpeta de trabajo. Y en el apartado de reports, seleccionamos el script diario. Ajá, y le damos doble clic para que veamos nuestro reporte. Listo. Con esto ya podemos aprovechar los beneficios de nuestro reporte, la tarea de monitoreo respecto a la ventana de tiempo que nosotros acabamos de configurar, la tenemos lista para su ejecución automática. Y pues con esto terminamos el proceso de instalación, Ernesto. ¿Qué te pareció? No, me pareció excelente, Artur. Muchas gracias por la explicación, bastante clara, concisa. Eh, Me gustó mucho la explicación. Entonces, si te Excelente. parece, en un siguiente video explicamos cómo interpretar este reporte. ¿Qué opinas? De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Ok, y entonces no nos queda otra más que despedirnos. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias. Nos vemos en el próximo video.